Seguimos, amados hermanos, hablando de la palabra de Dios. Sí, en esta segunda parte, 24 de agosto, amados hermanos, estamos con nuestra hermana Débora. Sí, y bueno, dimos una pequeña reflexión, dimos hablando lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En estos días, buscando que nosotros nos consagremos para que el Señor nos use grandemente, a cada uno de nosotros. Quiero ir a la palabra, hermano, allí en Hechos 9:36. Sí, Dorca es resucitada. Dorca es resucitada. Y esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, ¿verdad? La pusieron en un cajón, vamos a hablar claro. La lavaron, la prepararon y la pusieron en una sala dentro de un cajón, ¿sí? Y dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amados, cuando nosotros vemos esto, hay varios puntos. Vemos, amados hermanos, como dice en el 36, había entonces en Jope una discípula del Señor. Escuchen bien, una mujer que amaba a Dios, una mujer que amaba las almas, amaba a su prójimo como a sí misma, una mujer que davidosa, una mujer que a los ojos de las personas que no tenían a Cristo era una persona muy agradable, ¿verdad? Una mujer de Dios, una sierva de Dios, una discípula del Señor, y cae enferma y muere. Aquella mujer que daba limosna, aquella mujer que servía al prójimo, amados hermanos, querida por todos, cae enferma y muere. Hermanos, hay muchas enfermedades que hacen que te vayas antes de tiempo de acá de la tierra, como Dios le mostró a Gigi Ávila. Hay muchas enfermedades, sí, que pueden venir a nuestras vidas. Pero el tema es que tenemos que encontrar un siervo dispuesto aún a trasladarse de un lado a otro para orar por la enferma. Miren qué tremendo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Sin embargo, le llegó la enfermedad. Sin embargo, le llegó la muerte. Y esta hermana iba a morir antes de tiempo. Antes de tiempo. No era el tiempo de ella, porque si hubiera sido el tiempo de morir, por más que Pedro hubiera orado, no iba a volver. No iba a volver. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala para hacer el velatorio, ¿verdad? Y como Lidia estaba cerca de Jope,
los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Mira qué tremendo, amados hermanos, cómo estos discípulos no se animaron a orar por Dorca para que resucitara. Fueron a buscar a Pedro, que estaba en otra ciudad. Una incredulidad tremenda de estos discípulos. Una falta de fe tremenda. Por eso hoy Dios le está hablando a la iglesia. En cualquier momento se te puede manifestar un muerto. En cualquier momento se te puede manifestar una persona endemoniada. Pero yo voy a buscar a Fabián Cabrera. Yo voy a buscar al pastor Sosa. Hermano, todavía esa incredulidad que tenían estos discípulos sigue en vigencia hasta el día de hoy en la iglesia. No le creemos a Dios que en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, resucitan los muertos, que sana a los enfermos. Y siempre pensamos en los demás, pero no pensamos que nosotros tenemos ese poder que fue delegado por Jesucristo a cada uno de nosotros. No, pero fulano tiene el don de esto. Amados hermanos, la iglesia tiene que caminar en el poder de Dios, cada uno de nosotros, con fe, sin ser incrédulos. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, vení, que murió la mujer que no hacía limosna, la mujer que amaba. Vení, Pedro, a ver qué podés hacer. Porque Pedro, vos estás más cerca de Dios que yo. Vení, Pedro, vení. No sabemos qué hacer. Si oramos, capaz que quedamos pegados y la mujer no resucita. ¿Y qué van a decir de nosotros? Pedro, vení, por favor, salvanos de esta. Salvanos, deja todo, Pedro, y vení. Que la responsabilidad sea tuya y no nuestra. Aleluya. Y oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Aleluya. Hoy hay muchos así, hermano. Hay muchos así. Pastor, ore por mí. Pero ellos no oran por ellos. Ellos no oran por ellos. Quieren que todo lo hagan los demás, aún por ellos mismos. Amados hermanos, levantándose entonces Pedro, un hombre dispuesto a servir a Dios. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando, una mujer amada, una mujer de servicio dentro del reino de Dios, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Le mostraba, sí, cómo el amor de ella hacía esas túnicas, esa ropa. Y ahora está muerta, mirá, está allí, la estamos velando. Que Dios nos ayude. Entonces, sacando a todos, mira qué tremendo lo que hizo Pedro, un hombre de Dios, que vio Pedro la incredulidad de todos esos discípulos y de todas esas viudas. La incredulidad. Y cuando hay un incrédulo no puede haber manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. No puede haber sanidades, milagros. No puede haber liberación. Cuando hay incrédulos entre nosotros, discípulos. Aleluya. Pedro, lleno del Espíritu Santo,
Pedro, lleno de Dios, amados hermanos, sacó a todos. No podía quedar un incrédulo ahí adentro para que Dios se manifestara. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Miren qué importante. Se puso de rodillas y oró: Padre, ¿qué es lo que debo de hacer? Undalaba Shandalay Arabasandi. Padre, ¿la vas a resucitar? Padre, ¿puedo orar por ella? Y el espíritu de resurrección vendrá sobre ella. Señor, háblame, revélame. Oró. Tuvo en comunión íntima con Dios. La muerta allí y él orando al Padre, pidiéndole el conocimiento que es lo que tenía que hacer. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose, después que escuchó la voz del Espíritu Santo, después que Dios le dio la instrucción de lo que debía hacer, y volviéndose al cuerpo, miren lo que hizo. Dijo: Tabita, levántate. Ya tenía la orden de Dios. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aleluya. Se incorporó en el cajón, hermano. ¡Ah! ¡Qué divino! ¡Qué maravilloso! Por eso la incredulidad no puede estar en los creyentes. Porque Dios nos va a dejar avergonzados. Porque Dios va a traer a otro que esté lleno del Espíritu Santo y te va a sacar para afuera. Andalaba, Shandalá, llorando, lobosandi. Sal para afuera, hermano. Tú que tienes título, tú que tienes esto, que tienes otro, sal para afuera. Amados, donde hay incredulidad, Dios no puede hacer obra. Y Pedro lo sabía, porque Jesús también hacía lo mismo. Mire lo que dice. Levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos, a las viudas, la presentó viva. A los santos, a los que estaban apartados para Dios, a las viudas que estaban apartadas para Dios, estaban trabajando para el reino. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, aún los que mandaron a buscar a Pedro, aún los discípulos que estaban ahí y las viudas que estaban ahí. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hermano, viene el momento glorioso de Dios, donde Dios, hermano, va a usar a cada uno de ustedes, ¿sí?, en obras maravillosas, sanidades, milagros, liberación, amados hermanos, de una manera maravillosa. Ahora, ojo, hermano, que no te digan: sal para afuera. Que Dios nos ayude y que podamos estar fervientes en el Espíritu y poder hacer una oración cortita. Talita, levántate. Levántate, nada más. No pasó orando 10 minutos, ni 15, ni 20. Él se arrodilló, le consultó al Padre. El Padre dijo: la voy a resucitar. Talita, levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó. Por eso, hermano, aprendamos de la palabra, ¿sí?, y confiemos que el Señor está con nosotros. Y si sos incrédulo, pedile al Señor: quita toda incredulidad. Auméntame la fe. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y será hasta mañana, miércoles, ¿no? Sí. Mañana miércoles, amados hermanos, si Dios nos permite, para seguir trayendo palabra, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Así que con Débora le damos un abrazo a cada uno de ustedes y que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja en el nombre de Jesús. Amén.